Este es el tercer y último video de su clase de Economía del Bienestar. Habíamos quedado en las funciones de bienestar social, las habíamos definido, les había dicho que en las notas de clase pueden encontrar las propiedades de las funciones de bienestar social para repasarlas, pues ustedes ya vieron esto en micro, y que nos vamos a concentrar aquí en estas 4 funciones de bienestar social, sobre todo en las 3 primeras, y que de la utilitarista y de la maximin vamos a extraer 2 criterios adicionales a los 4 que ya vimos para evaluar la deseabilidad de una política económica. Entonces empecemos por Samuelson y Bergson. La función de bienestar social que ellos proponen tiene esta forma. ¿Sí? ¿De qué va a depender el bienestar? Pues va a depender de las variables que los individuos acuerden son las importantes para su bienestar. ¿Sí? Entonces ellos pueden acordar que el crecimiento económico importa, el empleo, los precios, la balanza de pagos, cómo se distribuye la renta y la riqueza. Y entonces, pues, en su contrato social generan las instituciones encargadas de hacer que se maximice ese bienestar social. ¿Sí? Entonces, si una sociedad se pone de acuerdo, por ejemplo, en que la estabilidad de precios importa, entonces se le da independencia al Banco de la República, al Banco Central, para que genere medidas que haga que efectivamente los precios sean estables. Si el empleo, el nivel de empleo también es importante, entonces se da las competencias necesarias a las entidades que se encargan de plantear las políticas para reducir el desempleo, con tal de que ellas se encarguen de que el empleo sea el mayor posible. ¿Sí? Entonces, lo que supone esta función de bienestar social es que los individuos se ponen de acuerdo con qué es lo que les interesa, qué es lo que les importa, y en esa medida las acciones pues se van a enfocar. ¿Cuál es el problema o la crítica a este tipo de función de bienestar social? Es que, bueno, se supone que hay armonía de intereses y hay consenso social, y eso puede ser un supuesto fuerte. Pero la otra crítica tiene que ver también con que al gobierno le interesa, o sea, conoce y le interesan los intereses de la sociedad, y este puede ser un supuesto fuerte según la teoría de la elección pública, que es precisamente lo que vamos a estudiar dentro de 8 días. ¿Sí? Entonces, esta función de bienestar social de Samuelson y Bergson obviamente está enmarcada dentro de la economía del bienestar, en la que se supone, como vimos la semana pasada, que pues, digamos, los gobiernos son benevolentes. ¿Sí? O sea, no es un tema del que se ocupe la economía del bienestar, las fallas del Estado, mientras que la teoría de la elección sí lo hace. Entonces, este es el primer ejemplo de función de bienestar social. Vamos con la función de bienestar utilitarista, y fíjense que de aquí vamos a derivar un criterio de deseabilidad de política económica. ¿Y cuál es ese criterio? Una política económica es deseable, es conveniente cuando aumenta la utilidad global de los individuos. ¿Sí? Es lo que importa bajo el enfoque utilitarista, es la utilidad global. Es un criterio de eficiencia, no de equidad. Acá todos los individuos tienen el mismo peso. ¿Sí? Podemos escribir la función de bienestar social simplemente como la sumatoria de las utilidades instantáneas individuales, ¿sí? De las utilidades de cada uno de los n individuos que componen la sociedad. Y esto uno podría buscar fundamentos teóricos, bueno, desde Smith, desde mucho antes. Harsanyi ofrece como una estructura teórica interesante para justificar la forma de la función de bienestar social utilitarista. Harsanyi parte de la existencia de un espectador imparcial al estilo de Smith, ¿no? Es un juez particular neutral, que es comprensivo, que es humano, y es el que se encarga de realizar los juicios de valor, ¿sí? Sobre esas preferencias de los individuos que están enmarcadas dentro de la función de bienestar social, ¿no? Entonces, este principio del espectador imparcial, el principio kantiano de reciprocidad, es decir, tratar a las otras personas como quiere ser tratado, ¿sí? Más la maximización de la utilidad social, es lo que para Harsanyi constituye una teoría ética que da fundamento a la función de bienestar social utilitarista. Fíjense que esta es la misma que ya vimos acá, simplemente que tenemos acá este ponderador 1 sobre n, es decir, es el mismo para todos los individuos. ¿Sí?
A esto lo podemos llamar el modelo equiprobabilístico de juzgamiento de valores morales. Es que si no hay ninguna razón para asignar más ponderación a un evento, en este caso a un individuo que a otro, pues entonces se asigna la misma ponderación a todos los individuos. ¿Listo? Recuerden aquí que esto de todas maneras supondría la comparabilidad interpersonal de utilidades y pues aquí habría una crítica por parte de los positivistas. Bueno, entonces ahí ya tenemos un quinto criterio que es el utilitarista. Veamos un sexto criterio que es, pues cuando digo criterio es criterio para evaluar la conveniencia, la deseabilidad de una política económica. Veamos otro criterio a la luz de la función de bienestar rawlsiana. Esa función de bienestar rawlsiana la podemos representar de esta manera, ¿sí? El bienestar social se maximiza cuando se maximiza la utilidad de la mínima utilidad, es decir, la utilidad del más desaventajado, ¿sí? A esta función de bienestar social no se llega de la nada, se llega a partir de este ejercicio teórico hipotético que propone Rawls de la deliberación en la posición original bajo el velo de la ignorancia. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es la posición original? Es una posición en la que los individuos, sin saber quiénes son dentro de las sociedades, sin saber si van a ser pobres o ricos, mujeres o hombres, homosexuales o heterosexuales, negros, blancos, indígenas, asiáticos, sin saber nada acerca de su situación, es decir, bajo el velo de la ignorancia, ese es el velo de la ignorancia, deliberan en la posición original sobre la posición, el estado del mundo, las leyes, las normas, todo lo que va a regir la sociedad, sabiendo que ellos podrían ocupar cualquier posición dentro de la sociedad. Y dado que su característica es que son aversos al riesgo, racionales y pues digamos autointeresados, entonces lo que va a resultar de esa deliberación en la posición original bajo el velo de la ignorancia es un estado del mundo en que la situación del más desaventajado es la mejor posible. ¿Por qué? Porque cualquiera podría ser ese más desaventajado. ¿Listo? Entonces, esto que lleva a Rawls al principio de del Maximin también lo lleva al planteamiento de una función de bienestar de este tipo. Entonces, el criterio es claro. Una política económica es deseable si la situación del individuo más desaventajado mejora, ¿sí? O al menos no empeora, ¿sí? Ni siquiera en términos relativos. Entonces ya tenemos los 6 criterios que nos ocupan para responder a la pregunta ¿qué es lo que hace deseable una política? Para que lo tengan en cuenta. Ya lo último que vamos a ver es algunos aportes de la elección colectiva conjuntamente con la economía del bienestar a la política económica. Aquí entonces nos vamos a referir brevemente al teorema de la imposibilidad de Arrow y nuevamente a la paradoja de Condorcet. Estos dos puntos la semana pasada los mencionamos en la introducción. Recordar nuevamente el teorema de imposibilidad de Arrow. Recuerden que básicamente constituye una paradoja de elección social, ¿sí? Lo que está ilustrando es la imposibilidad de tener una votación, un sistema de votación ideal o una función de bienestar social que cumpla ciertos criterios deseables, ciertos axiomas, ciertas propiedades, a menos que sea esta dictatorial. ¿Listo? Miremos cuáles son cada una de estas propiedades. En las notas de clase se encuentra la explicación. Ustedes deben garantizar que las entienden, entonces remítanse a sus notas de clase para la aclaración, y si no, en la clase sincrónica me preguntan. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, así es como en el trabajo original de Arrow aparecían, ¿ok? Entonces garanticen que eso está claro. Veamos un ejemplo aquí de la imposibilidad. Supongan 3 estados del mundo, el estado A, B y C, ¿sí? Entonces piensen que en la sociedad 50 personas votan de esta manera, A es preferido a B y B es preferido a C. 45 personas votan de esta manera, B es preferido a C, C a A, y 30 personas votan de esta manera, ¿sí? Entonces fíjense que acá
podemos notar que A tiene más votos, ¿cierto? 50 personas votan por A. Pero si B no estuviera dentro de las posibilidades, fíjense que C sería el ganador. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Que no hay independencia de alternativas irrelevantes. No se cumple este criterio, que es un criterio deseable, ¿sí? Entonces, pues ahí surge es un ejemplo de surgimiento de del teorema de imposibilidad de Arrow. Asociemos esto también con la paradoja de Condorcet que ejemplificamos en la introducción la semana pasada. Para comprender esta paradoja, pues debemos entender primero el concepto de transitividad o recordarlo, pues ustedes lo estudiaron en micro. ¿En qué consiste este concepto? Si A es preferido a B y B es preferido a C, entonces debería cumplirse que A es preferido a C, ¿sí? Si no se cumple esto, entonces es porque no se está violando el principio de transitividad. Y esto pues está conectado al ciclo de Condorcet, ¿sí? Puede generarse un ciclo de Condorcet si no se cumple esta transitividad. Aquí tenemos un ejemplo de esto. En la clase del viernes vamos a ilustrar mejor este ejemplo. También están las notas de clase para que lo tengan en cuenta. Les dejo aquí unos links de YouTube que ustedes pueden estudiar para que les quede más claro el teorema de la imposibilidad de Arrow y también la paradoja de Condorcet. Tengan también en cuenta estas aplicaciones de la vida real y les pongo aquí al final estos ejercicios para que los hagamos ya sea en clase o cada uno de ustedes en su casa. Les daré la instrucción respectiva el viernes en la clase sincrónica. Que saquen provecho a estos videos. Nos vemos pronto.